Muy buenas tardes, maestros. ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarlos. Espero que todos se encuentren excelentemente bien. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy de nuestra materia de filosofía de la educación. Y bueno, pues vamos a retomar que hemos estado platicando mucho acerca de lo que es la epistemología dentro de lo que es la filosofía de la educación como algo necesario, como algo inherente al ser humano, que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con las visiones y las diferentes posturas respecto al conocimiento, ¿verdad? Y cómo, pues esto nos tiene que ir llevando precisamente a entender lo que es el conocimiento y la importancia de valorar ese proceso del conocimiento. Y en esta tarde vamos a platicar un poquito acerca de lo que es la cuestión epistemológica psicogenética con Jean Piaget, y también vamos a platicar un poquito acerca de lo que es la filosofía de la educación dentro de la cultura, ¿sí? Un elemento fundamental que nosotros también debemos de considerar siempre, ¿verdad? Lo que es la cultura. Y bueno, comenzamos con lo que es la epistemología genética, ¿verdad? La cual pues tiene que ver con este pensador que es Jean Piaget, ¿verdad? Del cual nosotros, pues de alguna manera, lo hemos visto directa o indirectamente a Piaget, cuando él habla de un desarrollo psicogenético, un desarrollo, pues, evolutivo, ¿verdad? En el sentido de que no es solamente un crecimiento del cuerpo de la persona, sino que junto con ese crecimiento corporal se va dando un desarrollo que lleva a una evolución cognitiva, de entendimiento, de procesos mentales, sí, que son más profundos en este caso. Y bueno, ciertamente, pues nosotros sabemos que esta teoría, ¿verdad? Pues ha tenido grandes avances y que ha sido muy importante precisamente en lo que es la cuestión del estudio de la evolución del ser humano, así como también en este caso del conocimiento que se da en la persona propia del ser humano. Y bueno, primeramente pues considerar que Piaget hace alusión o referencia a la existencia de varios estados del desarrollo cognoscitivo, lo cual es muy cierto, maestros, y nosotros ya lo sabemos también, ¿verdad? El desarrollo cognitivo o cognoscitivo no se da en un solo estado, en un solo estatus o una sola situación, sino que va teniendo diferentes formas, diferentes modos, diferentes maneras precisamente en conformación al desarrollo de la propia persona. Y cada uno de esos estados tiene características muy propias, muy específicas, que tiene que ver con mecanismos de adaptación. Sabemos que la persona conforme va creciendo, conforme se va desarrollando, se va adaptando. Se va adaptando a la vida, se va adaptando al entorno. Ahorita vamos a hablar de la cultura, esa adaptación también cultural, pero a fin de cuentas, pues es un proceso continuo, ¿verdad? Que repito, siempre se va dando en el ser humano, ese proceso de adaptación como tal, ¿sí? Y que ciertamente, conforme también el ser humano va avanzando, se va adaptando, pues va adquiriendo nuevos equilibrios. ¿A qué se refiere con esto? Que va encontrando en ciertas situaciones en las cuales el ser humano se puede ya establecer, ¿verdad? El ser humano se puede ya quedar precisamente dentro de ese desarrollo del conocimiento. Y bueno, pues nosotros de alguna manera hemos estado hablando de las distintas posturas que se dan entre los empiristas y los innatistas, ¿verdad? Ciertamente Piaget aquí lo que comenta, ¿verdad? Es que el conocimiento, de acuerdo a su origen, no viene de los objetos ni del sujeto en sí, sino de una interacción entre ambos. Nosotros ya hemos platicado, ¿verdad? Cómo, por ejemplo, los objetivistas hacen referencia a que el conocimiento viene del objeto del conocimiento como tal, que es el elemento principal, en tanto que los subjetivistas dicen que no es el objeto, sino que es el sujeto, ¿verdad? El que establece las líneas o las pautas para que se dé dicho conocimiento.
Y no, bueno, pues aquí lo que comenta Piaget en esta teoría psicogenética, o en esta teoría genética, es que se requiere de la intervención de ambos. Si cada uno tiene su parte importante dentro del proceso del conocimiento, y no podemos ni debemos decir que este se debe o al objeto o al sujeto de una forma radical, total, absoluta, sino que allí es una intervención de ambos elementos, maestros. Se comenta también, ¿verdad?, de acuerdo a Piaget, que ningún organismo es capaz de ofrecer una respuesta a un estímulo si no posee un grado de sensibilidad para responder. Esto es muy importante, maestros, la sensibilidad para responder ante un estímulo. Vamos a pensar, por mucho que nosotros preparemos una clase muy dinámica, por mucho que nosotros preparemos muchas actividades, por mucho que nosotros tratemos y nos esforcemos realmente por hacer la clase interesante, si no se trabaja primero la sensibilidad del alumno, no va a servir de nada, ¿verdad? De acuerdo a Piaget, claro está, no va a servir de nada, no va a haber una respuesta. Por eso, maestros, es importante que nosotros sí trabajemos esa parte de la sensibilidad del alumno, que trabajemos el espíritu del alumno. Y trabajar el alumno, trabajar el espíritu, perdón, del alumno es que haya una disposición, que el alumno tenga una disposición natural para adquirir un cierto conocimiento, para dar una respuesta ante el estímulo que nosotros le estamos brindando o le estamos generando. Sí. A este grado de sensibilidad, Piaget lo denomina nivel de competencia, ¿sí? Nivel de competencia, o sea, qué tanto el alumno puede estar dispuesto y a la par precisamente ante ese estímulo que le va a generar un cierto conocimiento. Está como nosotros también, esa situación que se nos ha estado presentando, ¿verdad? Yo creo que nos ha tenido que llevar a que también desarrollemos de alguna manera pues un nivel de competencia y que haya una sensibilidad en nosotros para poder trabajar asiduamente, adecuada y convenientemente nuestras respectivas asignaturas, ¿verdad? Aquí en esta maestría, en nuestra maestría en educación. Pero sí es importante que haya un nivel de o un grado de sensibilidad, una disposición natural, espiritual, para que el alumno pueda acceder o la persona pueda acceder a lo que es el conocimiento. ¿Cuáles son algunos puntos importantes que considera esta teoría de Piaget? Primeramente, lo que es la estructuración del conocimiento, cómo se estructura, cómo se hace, cómo se arma, cómo se conforma el conocimiento. La coherencia interna del conocimiento, ¿sí? Una coherencia del conocimiento en sí mismo, pero también una coherencia en cuanto a la disposición, como ya lo platicamos ahorita, y también en cuanto a la interacción que tenemos con este conocimiento. La búsqueda de una validación genérica del conocimiento. ¿Qué implica esto? Que realmente conste que el conocimiento tiene un valor y una validez universal y que es válido para todas las personas y para todos los sujetos. Así como también las condiciones de generación del conocimiento. O sea, cómo es que se está dando el conocimiento. Eso es importante y nosotros lo tenemos que considerar. El que ustedes ahorita, por ejemplo, tomen en cuenta, ¿verdad? En qué condiciones están ustedes llevando a cabo este proceso de aprendizaje y este proceso de conocimiento. Igual, maestros, recordarles que ustedes pueden adelantar o atrasar la presentación para que quede más claro, ¿verdad? Y para que ustedes puedan tener más oportunidad incluso de anotar, pueden tomar o ponerle pausa para que tomen sus respectivas notas, maestros. Ahora, Piaget identifica tres elementos básicos al momento de conocer, que son el sujeto, el objeto y la estructura. Insisto, son elementos fundamentales que Piaget identifica, ¿verdad? En ese momento de generación del conocimiento, el sujeto, el objeto
y la estructura. Y bueno, pues nosotros sabemos que el sujeto y el objeto vienen a ser una, valga la redundancia, unidad indisoluble, ¿sí? De naturaleza dialéctica. ¿Por qué de naturaleza dialéctica? Porque hay una relación grande, ¿verdad? Entre el sujeto y el objeto como tal. Y en este caso, ¿verdad? No podemos disociarlos en el proceso del conocimiento. En el hecho de que estamos interactuando, tanto el sujeto como el objeto, es que se está dando precisamente un hecho que es precisamente el de conocer o el del conocimiento como tal. Ahora, la estructura cognitiva, que es el otro elemento también del proceso del conocimiento, ¿cómo lo concibe Piaget? Como una internalización de acciones y operaciones realizadas por el sujeto al interrelacionarse con el medio y en este caso también con el objeto en cuanto tal, ¿sí? Todo lo que nosotros llevamos hacia adentro, el proceso interno, ¿verdad? Esta estructura ya es más de carácter interna en el sujeto porque nosotros somos quienes la estamos desarrollando, quienes la estamos trabajando, ¿verdad? Y en base a eso se va a generar un cierto conocimiento también. Ahora, Piaget también consideró de una forma prioritaria la importancia de explicar cómo un sujeto pasa de un conocimiento simple a uno más complejo. Creo que eso es una de las partes más fundamentales que nosotros analizamos en Piaget, ¿verdad? El hecho de que el hombre va pasando de operaciones concretas a operaciones abstractas, ¿verdad? Hasta llegar a lo más sublime del conocimiento como tal. Pero bueno, ¿cómo es que se lleva a cabo esto? ¿Cómo es que se da esto? Porque es algo también, maestros, muy propio de cada día, ¿verdad? Es algo muy común, muy ordinario y muy real, ¿sí? El hecho de que nosotros vamos haciendo o vamos procesando los conocimientos de tal forma que se van haciendo más complejos, ¿verdad? Tal vez empezamos analizando solamente un aspecto de la filosofía o de la filosofía de la educación y ahorita ya hemos hablado de varios términos y de varios elementos. Vamos, ya es un conocimiento más complejo, ¿verdad? Y el proceso también se va haciendo cada vez más complejo. Es otra característica, pues, que tiene esta teoría, pues, psicoevolutiva, ¿verdad? O evolutiva de Piaget. Sí, que conforme nosotros vamos creciendo, el ser humano conforme se va desarrollando, se va haciendo capaz de obtener conocimientos más complejos como tal. Pensemos, ahorita se me viene a la mente, ¿verdad? El que a un niño de primaria se le trata de explicar una operación, por ejemplo, de geometría analítica, ¿verdad? O de cálculo, ya sea integral o ya sea diferencial, ¿sí? No, no es propio de su edad, no es propio de su contexto, no es propio de su situación. Habrá niños superdotados, y de hecho lo sabemos que sí los hay, ¿verdad? Niños que bien jovencillos incluso terminan sus estudios profesionales precisamente porque son avalados en su misma inteligencia, ¿verdad? Van pasando y ellos desde chiquitos a lo mejor pueden hasta resolver un problema muy complejo de matemáticas, pero el común denominador no es así, ¿verdad? Primero se aprende lo sencillo, después se aprende lo que es más complejo. Por eso ese tipo de estudios se guardan para la vida, pues ya de carácter media superior como preparatoria o superior, como es la licenciatura. Y bueno, eso fue un poquito la consideración del pensamiento de Piaget, ¿verdad? El considerar, repito, maestros, la evolución del ser humano, la evolución de la persona, el considerar que el ser humano pues tiene que irse adaptando, ¿verdad? A sus conocimientos y tiene que irse adaptando a una realidad cognitiva que lo va a llevar precisamente a tener ciertos resultados que, insisto, van a ser propios del conocimiento. Y ahora vamos a platicar un poquito acerca de lo que es la educación y la cultura, ¿sí? Nosotros, pues creo que sabemos, maestros, que la parte cultural es fundamental dentro del proceso de la educación.
¿Por qué? Porque todos nosotros estamos dentro de una cultura y es allí precisamente dentro de la cultura que se lleva a cabo este proceso educativo como tal y que se tiene que hacer un análisis filosófico, ¿verdad? También de la cultura para poder entender, repito, este proceso cognitivo. Bien, ahora, haciendo referencia a un análisis fenomenológico, o sea, de cuestiones de meros fenómenos, se va a descubrir que la educación es precisamente un fenómeno cultural. Sí, maestros, la educación es un fenómeno cultural. ¿Por qué? Porque la educación forma parte de la cultura, se da dentro de la cultura, ¿verdad? La educación, por un lado, genera cultura como acervo de conocimientos, pero por otro lado, ¿verdad? Implica el entendimiento de de un medio cultural, de un medio en el cual nosotros nos desenvolvemos, ¿sí? Cabe señalar que esta cultura pues ha sido obra, resultado del esfuerzo tanto personal de mejoramiento humano. O sea, hay que considerar, maestros, que nosotros pues realmente hacemos mucho por nuestra cultura, ¿verdad? Todos los días estamos interactuando entre nosotros mismos, estamos trabajando, colaborando para poder tener una cultura sustentable, ¿verdad? Como tal, ¿sí? Es importante la acción conjunta del hombre que se educa, ¿verdad? El hombre se educa, el hombre es educable, el ser humano recibe y sigue recibiendo siempre esa educación, así como también del mundo de los valores culturales que son producidos por los hombres, ¿verdad? Eso es algo también propio de la cultura, maestros, los valores, los valores que nosotros como seres humanos vamos generando, ¿verdad? O simplemente los vamos aplicando, los vamos viviendo porque los recibimos de una generación anterior, dos generaciones anteriores, y nosotros también nos estamos encargando de enviarlos a las generaciones que vienen después de nosotros mismos, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir considerando que la educación es un ente cultural, una realidad, una situación propia de la cultura. No se puede ver a una educación sin cultura, así como tampoco se podría considerar a una cultura sin educación. Bueno, yo espero que hasta aquí vayamos bien, ¿verdad? Que se vaya entendiendo todo perfectamente y que pues le vayan encontrando ese sabor y ese sentido a esto que nosotros estamos viendo, maestros, para aplicarlo en su momento en su centro de trabajo, también en sus respectivas escuelas. Ahora, la cultura se menciona puede tener dos direcciones, ¿verdad? Por un lado la cultura subjetiva y después viene lo que es la cultura objetiva. Aquí no vamos a decir que una tenga más importancia que la otra, no, simplemente tienen formas diferentes de aplicar, de aplicarse, ¿verdad? A lo que es el mundo y a lo que es la realidad. La cultura subjetiva hace alusión a una acción consciente y transformadora que se realiza en el propio sujeto inteligente, ¿sí? Entonces, hablar de una cultura subjetiva tiene que ver con todo aquello que nosotros de manera individual, personal y voluntaria aportamos a la cultura como tal, a la sociedad, ¿sí? Y en ese sentido, se puede decir que de alguna forma también la cultura depende del mismo ser humano. Y por otro lado, está la cultura objetiva, que tiene que ver con lo que es el cultivo intencional que se dirige a la transformación de los objetos naturales en objetos externos. Culturalmente hablando, maestros, nosotros estamos llevando a cabo un proceso de transformación de objetos culturales, ¿sí? A través del trabajo, por ejemplo. Sabemos que el trabajo es esa capacidad que tiene el ser humano de transformar la naturaleza, ¿verdad? Así se define el trabajo, como la capacidad que tiene el ser humano de transformar la naturaleza. Y cabe señalar que sí, en la cultura
pues existen diferentes objetos naturales que continuamente vamos nosotros transformando. Las creencias, el lenguaje, a veces hasta los mismos sentimientos, maestros. Los mismos sentimientos, ¿verdad? Son diferentes en las culturas existentes también, ¿sí? Esa es la cultura objetiva. A ver, entonces, la cultura subjetiva, ¿sí? La acción propia y consciente del sujeto que va precisamente, ¿verdad?, a transformar esa cultura como tal, ¿verdad? Y posteriormente la cultura objetiva, pues ya tiene que ver con esa transformación de objetos naturales en objetos externos como tal. La objetividad natural está en los entes propios de la naturaleza, pues eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Se infiere hasta por lógica, ¿sí? Obviamente, cuando hablamos de naturaleza, cabe señalar que ésta se encuentra conformada precisamente de objetos naturales, de objetos que forman parte de ella misma o de sí misma, maestros, ¿sí? Y bueno, estos entes naturales entonces se convierten en culturales cuando van a recibir una influencia, ¿verdad?, del espíritu subjetivo. Dicho en otras palabras, cuando van a recibir una influencia del sujeto, ¿verdad? Del sujeto que es el que hace precisamente esa transformación, maestros. El sujeto lleva a cabo, ¿verdad?, esa transformación de los objetos naturales y los convierte en objetos que son culturales, como tal. A ver, vamos a pensar, por ejemplo, ¿verdad?, en la piel, aquí en León, la piel, que se transforma en calzado, y el calzado es algo propio de nuestra cultura, maestros, ¿verdad? Y así podemos pensar en otras muchas cosas de carácter natural que se convierten en objetos culturales gracias al trabajo y a la intervención del espíritu subjetivo, o sea, del ser humano. Ahora, ciertamente, por esta huella que deja impresa en ellos la persona, o sea, nosotros los seres humanos dejamos una huella en esos elementos materiales, naturales y culturales como tal, ¿verdad? Y eso es gracias a nuestra inteligencia, a la voluntad y al sentimiento, ¿verdad? Que es lo que nosotros ponemos precisamente cuando llevamos a cabo esa transformación, ¿verdad? Y entonces el resultado es de entes culturales, ¿verdad? Que pueden ser entonces comprendidos y valorados por los hombres, los entes culturales que son resultado precisamente, ¿verdad?, de esa huella que deja el ser humano y que a su vez esta es consecuencia de un proceso de transformación, maestros. A ver, entonces hay que recordar, maestros, ¿verdad?, que en este caso, culturalmente hablando, llevamos a cabo un proceso de transformación. Y allí tiene que ver lo que es también la educación y nuestra labor como docentes, porque nosotros maestros también influimos en esa transformación, ¿verdad?, que se lleva a través de la educación. La educación genera una transformación que tiene un carácter cultural y que se va a manifestar dentro precisamente de una determinada cultura. Ahora, esta cultura subjetiva se menciona puede ser predominantemente espiritual, ¿sí? Como cuando se dirige al perfeccionamiento de la inteligencia, de la voluntad, del sentimiento. Estos son elementos, se dice, suprasensibles, la inteligencia, la voluntad, ¿sí?, el sentimiento, el entendimiento, son suprasensibles. ¿Por qué? Porque están por encima de los sentidos. No es algo que tenga que ver directamente con los sentidos, sino que está por encima de esos mismos sentidos, ¿verdad? Y bueno, hay que considerar que ciertamente habrá culturas que en donde predominan más
estos elementos, ¿verdad? Culturas tal vez más ancestrales, maestros, culturas que son a lo mejor más autónomas y más autóctonas en sí mismas, ¿verdad? Más originarias o más puras en cuanto a su origen, maestros. También puede ser de carácter orgánico, no solamente espiritual, cuando se dirige al desarrollo de la sensibilidad corporal, ¿sí? No sé, por ejemplo, que tiene que ver con todos los bienes que se producen culturalmente hablando para la satisfacción de las necesidades humanas y de las necesidades orgánicas, ¿verdad? La satisfacción de todos los seres humanos. Y tenemos entonces que hablar a consecuencia de esto, de lo que es una cultura subjetiva, ¿sí? El hombre no solamente actúa entre los entes naturales perfeccionándolos y transformándolos en entes culturales. Obviamente lo hace. El ser humano, ya comentamos, transforma, ¿verdad?, los entes naturales en entes culturales. También puede actuar sobre sí mismo, sobre nosotros mismos. Podemos actuar también y podemos trabajar. ¿Para qué? Para perfeccionarnos de acuerdo a un ideal que nosotros tenemos. Y de aquí que culturalmente hablando también tenemos que trabajar en lo que es nuestra propia persona y no solamente la transformación de los elementos naturales, maestros, ¿sí? Se puede actuar en sus semejantes para ayudarlos a realizarse en esa línea del perfeccionamiento de acuerdo a pautas preestablecidas en la sociedad o que van a ser concebidas por él mismo. Vamos, la sociedad va a establecer ciertas pautas, ¿verdad? Y de acuerdo a esas pautas nosotros podremos entonces ayudar a otras personas a que puedan integrarse también en su cultura, maestros, ¿sí? Entonces, hay que recordar, nosotros no solamente perfeccionamos, ¿verdad?, a los objetos, sino también a nosotros mismos como sujetos, porque somos entes culturales, necesariamente somos parte de una cultura. Esta cultura subjetiva, como les comentaba, ¿verdad? Bueno, esto ya, perdón, esta diapositiva creo que se repitió, ¿verdad? Ya la tenemos. Esta cultura subjetiva puede ser predominantemente espiritual cuando se dirige al perfeccionamiento de la inteligencia, de la voluntad, del sentimiento o de carácter orgánico, cuando se dirige al desarrollo de la sensibilidad corporal. El ser humano se va a caracterizar porque tiene unicidad, ¿verdad? Así se le concibe a esta unidad como una unicidad, que es radical, que es absoluta y que es indivisible. ¿Qué significa esto? Que el ser humano no puede desprenderse de sí mismo. El ser humano no puede dejar de ser él mismo. El ser humano es indivisible en sí mismo, maestros, como tal. Por eso, ¿verdad?, se tiene que perfeccionar en todas sus partes. El ser humano es un todo complejo, ¿verdad? Y culturalmente hablando, repito, pues se tiene que perfeccionar en todas y cada una de sus partes. Y entonces, la cultura subjetiva se va a extender a todas las manifestaciones de la actividad humana. Miren, maestros, todo lo que nosotros hacemos es cultura. Todo es cultural. A lo mejor ahorita lo podemos sentir un poquito más, por ejemplo, con esto del Día de Muertos, ¿verdad? Ustedes seguramente ahorita están atareadísimos trabajando en sus altares con sus grupos, ¿verdad? Quienes están frente a grupo o quienes son directores están coordinando esta bonita actividad que sí es de carácter muy cultural, ¿verdad? Ciertamente. Pero ¿qué creen? Que no solamente ahí se manifiesta la cultura, maestros. En todo lo que hacemos cada día, ¿verdad?, nos vamos a manifestar como entes culturales. Y es algo muy filosófico el que nosotros podamos visualizar
ese carácter filosófico de la cultura en todos nuestros alumnos y en nosotros mismos, que lo trabajemos. Este puede ser una oportunidad y qué bueno que tocó precisamente revisar este tema, ¿verdad? Junto con el de el desarrollo psicogenético de Piaget. Qué bueno que tocó analizar este tema ahorita que estamos precisamente con esto del aspecto cultural del Día de Muertos, ¿verdad? Que los alumnos entiendan que lo importante es precisamente eso y no el Halloween, ¿verdad? Que viene del exterior y que nada tiene que ver con nuestra cultura. Y que los alumnos aprendan a valorar, ¿verdad? Su cultura y nosotros también. Que aprendamos a valorar toda nuestra cultura desde el punto de vista y desde el hecho de que somos eminentemente culturales, porque todo lo que hacemos en cada día y en cada momento, maestros, es cultura. Y aquí nos habla de la filosofía de la ciencia, ¿verdad? El saber de la ética, el arte, lo que es individual, lo que es social, la religión, la moral, todo, 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 maestros. Todo tiene que ver con la cultura. Y bueno, este perfeccionamiento cultural del ser humano recibe el nombre de educación, ¿verdad? La educación se puede entender entonces como un perfeccionamiento cultural, un perfeccionamiento de la cultura que lleva a cabo el ser humano. Los entes culturales que conducen al hombre al perfeccionamiento de su ser específico se llaman bienes educativos. Miren, nosotros somos un bien educativo, maestros. Lo dice el artículo tercero constitucional. Los invito a que la lean. El artículo tercero constitucional dice que el maestro es un agente importante, primordial, en el proceso educativo y que somos importantes en el proceso de transformación social. Así lo dice el artículo tercero constitucional. Repito, los invito a que lo lean, ¿verdad? Entonces, por un lado, ¿verdad? Está la educación como perfeccionamiento de la cultura y por otro lado, estamos aquellos que somos entes culturales que vamos a conducir a los educandos, al ser humano, a la perfección o al perfeccionamiento de su ser dentro de la cultura, dentro de la sociedad. Y por eso mismo, ¿verdad? Somos llamados bienes educativos. Y bueno, con esto se concluye, ¿verdad? Que la educación definitivamente es un ente cultural. La educación es parte de la cultura, maestros. Y bueno, ¿cómo vamos a cerrar la clase? ¿Verdad? La reflexión del día de hoy, pues con estas ideas. Primeramente, considerar de verdad ese desarrollo del ser humano que plantea Piaget, ¿sí? Y el respetar cada una de esas etapas del desarrollo, ¿sí? Que nos van a llevar a tener procesos epistemológicos, cognitivos diferentes, especiales, únicos y con un diferente sentido en cada uno de ellos, maestros. Y por otro lado, el hecho de que nosotros consideremos que que la educación es un ente cultural, que forma parte de la cultura, que es inseparable de ella y que no podemos nosotros ver a la educación sin la cultura, pero tampoco podemos ver a la cultura sin la educación. Ojo, la cultura entendida, por un lado, como acervo de conocimientos. Un hombre que tiene cultura, una persona que tiene cultura, es una persona que tiene muchos conocimientos, muchos conocimientos. Pero también la cultura como estilo de vida, maestros, como manifestación de vida. Hay que recordar que la cultura es un conjunto de rasgos distintivos, ¿verdad? Que precisamente le van a dar una identidad a una sociedad, a un pueblo o a una nación, ¿sí? Conjunto de rasgos característicos propios de una cultura, un pueblo, una nación, que la van a distinguir con respecto a otro, ¿verdad? La educación es un bien cultural, la educación forma parte de la cultura es transformar todos los bienes naturales, ¿verdad?, en bienes culturales,
Y de verdad, el que los alumnos aprendan esa importancia que tiene la cultura en su proceso de educación. Bueno, maestros, pues les encargo entonces su reporte de clase de esto. Yo los invito a no quedarse solamente con lo que estamos aquí comentando, ¿verdad? Pues hay que buscar más información para abundar, obviamente, ¿verdad? Y que ustedes escuchen esta grabación una y otra y tantas veces sea necesario precisamente para que puedan comprenderla mejor. Que tengan un excelente fin de semana, que disfruten pues su día de los fieles difuntos, ¿verdad? Que lo pasen bien con sus alumnos y si es que van a tener algún evento para con ellos y que fomentemos ese sentido de pertenencia a una hermosa cultura que nosotros tenemos que se llama México. Muchas gracias y buenas tardes, maestros. Hasta pronto.